Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy Uno y el que no veis es Dos. Antes de empezar debo avisar de spoilers. En este vídeo mencionaremos el final de la serie varias veces, así como otros momentos que todavía no se han mostrado en el anime. Así que tened mucho cuidado, ¿vale? Os prometo que el próximo vídeo ya será para todos los públicos. Bien, hoy quiero poner atención sobre uno de los puntos más criticados del final de Shingeki no Kyojin. La relación amorosa entre Eren y Mikasa. Sé que mucha gente tiene dudas al respecto de los sentimientos que Eren tiene por Mikasa. A esto se lo ha llamado conveniencia, agujero de guión y otras cosas mucho peores. Y debo decir que entiendo perfectamente por qué ha pasado esto. Veréis, por una parte tenemos a la gente que directamente no se acuerda de todos los detalles, lo cual es comprensible porque no son pocos. Y por la otra tenemos a aquellos que no han hecho el ejercicio de relacionar los sentimientos de los personajes con la cultura japonesa. Y este último punto es el que contiene mayor relevancia. Si no sabéis a lo que me refiero, no os preocupéis, porque empezamos ya. El antropólogo y profesor de la Universidad Japonesa de Tenri, Tadashi Yamamoto, nos dejó una frase que seguro que algunos ya habréis oído alguna vez. El japonés guarda sus sentimientos para mantener la armonía. Esto nos lleva a hablar de la realidad social de un país que tiene altos contrastes con Occidente. Hay muchos artículos y documentales que hablan de esto. Y es que esa forma de ser tan típicamente japonesa de no mostrar abiertamente las emociones no es algo puramente característico de los ciudadanos nipones. Es una forma de educación que recibe el nombre de hone, y significa esconder los sentimientos. Como dato adicional, os diré que existe también otra vertiente educacional que se complementa con el hone. Este es el llamado tatemae, es decir, mantener una fachada ante los demás. Estos dos conceptos conforman la famosa máscara con la que los japoneses deben cargar durante toda su vida. Sin entrar en valoraciones, esto es importante porque a menudo lo vemos reflejado en el manga y anime. Creo que la mayoría ya estamos hartos de ver cómo muchos personajes evitan el contacto físico reiteradamente. Es realmente complicado verlos exteriorizar sus sentimientos a través de palabras, pero les es aún más difícil cuando tienen que hacerlo a través de gestos. En otro vídeo ya mencioné esto, y puse de ejemplo la serie de Avatar de Last Airbender. Esto, que visualmente se siente como anime, no podría estar más alejado de serlo. Y la razón es que no contiene el espíritu japonés. Así vemos constantes muestras de afecto entre los personajes. Tenemos abrazos para dar y regalar, pero es que también hay besos a raudales. Algo impensable de ver en la mayoría de manga o anime, exceptuando el género ecchi y el hentai, claro. Aquí estamos hablando de perversiones, eso es una historia completamente diferente. Creo que no hace falta poner ejemplos porque hay cientos y seguro que ya conocéis la mayoría, pero quiero que me digáis cuántas veces os habéis cabreado cuando, viendo algún anime, los personajes que estaban enamorados se tiraban toda la serie para darse un mísero besito. Y eso si había suerte, porque algunas veces ni eso. La cosa es que esta gente es así. Recordad que detrás de cada una de estas obras hay un japonés o una japonesa que ha recibido una educación muy particular que va en esa línea. Y por supuesto, esto incluye a Hajime Isayama. Si tomamos esto como punto de partida, nos daremos cuenta muy rápidamente de que el caso que atañe a Eren y Mikasa lo podemos ver también con otros personajes dentro de la misma obra. En Shingeki no Kyojin, las relaciones amorosas no suelen mostrarse de forma explícita. Y normalmente, cuando un personaje tiene un interés romántico, o lo reprime o trata de esconderlo. Aunque hay excepciones, como la de Franz y Hannah o la de Ymir, quien no dudaba en gritar a los cuatro vientos lo que sentía por Historia. De todos modos, a estas nunca las vimos demostrar su amor de manera gráfica. Y además, yo no creo que Historia sintiera lo mismo por Ymir, pero eso ya es mi percepción personal. Como digo, la tónica general es la que es. Y podemos verlo a través de personajes como Bertholdt, quien nunca le confesó a Annie lo que sentía por ella, o el instructor Keith Shadis, el cual nunca fue capaz de declararse a Carla y vivió su vida sufriendo en silencio mientras ella era feliz junto a Grisha. El caso de Nicolo y Sasha quizás sea algo distinto a los anteriores. Me sorprende cómo mucha gente sigue pensando que estos dos no tenían nada más allá de una amistad. De nuevo, desde nuestra perspectiva occidental, parece que si no vemos algo con nuestros propios ojos, no podemos creerlo. Por eso me estoy esforzando en explicarlo tomando como base la cultura japonesa. No puedo hablar por la parte de Sasha, pero sí puedo afirmar que Nicolo estaba enamorado de ella sin necesidad de oírle decir que la amaba. Para mí resulta evidente. Y bueno, ya como último ejemplo, Armin y Annie. De nuevo, no sabemos en qué acabó eso, por lo que también nos sirve para darnos cuenta de hasta qué punto la obra trata de alejarse del hecho de mostrar abiertamente el amor que se profesan los personajes. Ahora ha llegado el momento de centrarnos en los que importan de verdad.
Eren y Mikasa. Y es que estos dos son la máxima representación de cómo actúa este modus operandi tan japonés del que hemos estado hablando. Pero no se trata solo de eso, aquí intervienen muchas cosas más, así que vamos a ello. Cuando hablamos de Mikasa Ackerman, tenemos entre manos un personaje que muchos han catalogado como plano. Sí, es verdad que es fuerte y se ve cool, pero parece que basa toda su existencia en ir detrás de Eren. Y en parte, esto sería cierto. No obstante, para analizar bien a Mikasa, lo que nosotros debemos pensar es si este comportamiento está justificado o si tiene sentido o no. Y de hecho, sí que lo tiene, y mucho. Pues todo nace de un sentimiento de deuda. Eren salvó a Mikasa, la liberó de un destino incierto en el que podría haber sido esclavizada y vendida o incluso asesinada por un módico precio. Sangre Ackerman aparte, si Mikasa se encadenó a Eren fue por pura supervivencia. Él le colocó su bufanda y la aceptó como parte de su familia sin consultárselo a nadie. Aquel acto selló el futuro de la niña. Tras ver morir a sus padres, un inesperado desconocido le ordenó vivir. Mikasa fue seducida por su salvador, por su fuerza y valentía, pero sobre todo por su calidez y amabilidad. De un día para otro, Eren se convirtió en su zona segura, en su ancla. Allí en donde la pequeña tuvo que haber experimentado la soledad de haber perdido a sus padres. Allí en donde tuvo que haber sentido el miedo y la incertidumbre. Lo que se encontró en su lugar fue el calor de un nuevo hogar. Para Mikasa, Eren representa una figura de dependencia. Centrarse en él es lo que la salvó de hundirse y caer en desgracia. De manera inconsciente, Mikasa creó un lazo emocional con Eren para sanarse a sí misma y conseguir escapar del trauma. Todo esto desembocó en una obsesión que se acabó convirtiendo en el motor que la impulsaría a salvaguardar lo único que la mantenía atada a la cordura. Así de importante y profundo es lo que une a Mikasa con Eren. Además, hay un elemento narrativo que enfatiza este comportamiento todavía más, y es el hecho de que la propia Carla le pidiera a Mikasa que cuidara de su hijo. De alguna forma, ella le confió una misión, por lo que al morir esta, el sentido del deber de Mikasa se vio reforzado. Ella ocuparía su lugar y cumpliría aquella promesa sin importar el coste. Como sabemos, con el paso de los años, aquella devoción se acabó transformando en interés romántico, en verdadero amor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Eren y Mikasa asociaban su trato a uno familiar. Para Mikasa, expresar sus sentimientos seguramente debió sentirse en parte como un tabú. Y de hecho, tenemos la prueba de esto en el momento en el que ella se encontraba protegiendo a Eren durante la misión de colocar la roca en la brecha del distrito Trost. Aquí, Ian Dietrich asume que Mikasa y Eren eran novios. Y llena de vergüenza, Mikasa lo niega alegando que no, que ellos eran familia. Esta negación nos sugiere que ni siquiera la propia Mikasa entiende del todo lo que siente, o al menos que tiene remordimientos a la hora de admitirlo. Pero lo más relevante del asunto es ¿cómo afecta todo esto a Eren? Para empezar, hay que señalar que tras lo ocurrido en Shiganshina, Eren sufre un cambio abrupto. El personaje es marcado con el objetivo de vengar la muerte de su madre y eliminar a todos los titanes, de modo que prioriza esto por encima de todo lo demás. De hecho, se pasó sus días de cadete tratando de convencer a los demás de unirse al escuadrón de reconocimiento. Así de poderosa era su convicción. Esta realidad en la que vivía el personaje lo alejaba de poner su atención en Mikasa. Básicamente, Eren desconocía por completo cuáles eran los sentimientos de esta. Él se centraba solamente en sí mismo y en su meta. Y a todo esto hay que añadirle que Eren padecía de un importante sentimiento de inferioridad hacia ella. Él la admiraba, sí, pero también sentía celos de su habilidad y fuerza. Él pensaba que Mikasa lo trataba como un niño débil e incapaz que necesitaba ser protegido. Y esto, lógicamente, le causaba una enorme frustración. Y es que lo que a él le hubiera gustado es que hubiese sido al revés. Eren quería ser el que la protegiese a ella y no al contrario. Esto se nos confirmaría en el episodio número 50 del manga. Aquí vimos una escena con la madre de Eren echándole la bronca por haberse metido en otra pelea con los niños del barrio. Carla se da cuenta de que Mikasa había tenido que intervenir otra vez, y entonces hiere el orgullo de su hijo diciéndole que fuera un hombre de verdad y que por una vez le demostrara a Mikasa que él era alguien capaz de protegerla. Este flashback precede al momento crítico en el que Eren se dio cuenta de que no había logrado cumplir las expectativas de su madre. Una vez más, su debilidad llevó a Mikasa a interponerse entre él y la muerte. Cuando el titán de Daina extendió su brazo en dirección a Mikasa, Eren supo que era el fin. Ella iba a morir y todo era por su culpa. Las dos mujeres que amó iban a ser devoradas por el mismo titán. Menuda broma. Sin embargo, inesperadamente, Hannes llegó a tiempo para resarcirse de su pecado, salvando a la pareja de ser devorados. Aquí tenemos el punto de inflexión en la relación entre Eren y Mikasa. Existen muchos momentos previos que ayudan a construir su evolución. Me refiero, por ejemplo, a cuando Eren fue consciente de que intentó matar a Mikasa cuando se
transformó en titán por segunda vez y se vino abajo al darse cuenta de que realmente la podría haber matado. Pero nada se le compara a cuando Hannes es aplastado y comido frente a ellos. Aquí Eren estalla y pierde la cordura. Mientras se ríe compulsivamente, el personaje se fustiga por ser débil, por no ser capaz de proteger a nadie. Y entonces, sabiendo que eran sus últimos momentos antes de morir, Mikasa salva a Eren una vez más. El tiempo parece detenerse mientras ambos observan cómo la desesperación se esparce a su alrededor. Todos iban a morir. Sin embargo, las últimas palabras de Mikasa son de agradecimiento hacia su amor, hacia su salvador, hacia aquel que le enseñó a seguir viviendo cuando lo perdió todo. Eren le regaló a Mikasa una vida llena de momentos preciados. Al colocar la bufanda alrededor de su cuello, Eren le devolvió a Mikasa la felicidad que le fue robada. Y así, con un beso de puro amor y gratitud, Mikasa quiso despedirse de su amado, de su héroe. Y es por eso mismo por lo que Eren la rechaza, porque no se consideraba lo suficientemente digno, no era merecedor de aquellos sentimientos. Este acto de parte de Mikasa es lo que le dio a Eren la fuerza para recobrar el sentido y levantarse de nuevo. En este punto, Eren ya no luchaba por él, ya no se trataba de tomar venganza, era todo acerca de salvarla a ella, a Mikasa, a la persona que acababa de mostrarle abiertamente que lo amaba. Y decidido a sacarla de aquel infierno, le dedicó unas palabras que llevaban consigo sus verdaderos sentimientos. Y es que le pondría aquella bufanda tantas veces como fuera necesario, ahora y siempre. Esta frase significa mucho más de lo que parece a simple vista. Es de lo que hemos estado hablando al principio del vídeo. Este es el arte de decir una cosa cuando lo que se pretende decir realmente es otra. En este punto, Eren entendió perfectamente lo que Mikasa sentía por él, y quizá por primera vez cayó en la cuenta de que él sentía exactamente lo mismo por ella. Con aquellas palabras, Eren correspondió el amor de Mikasa, pero también realizó un pacto con ella. Hizo una promesa que ni siquiera el destino lograría romper. Después llegaremos ahí. Tras sobrevivir a estos acontecimientos, Mikasa es atendida por un doctor, y entonces apreciamos un cambio de actitud de parte de Eren. A partir de este momento, los roles se comienzan a invertir, y es él quien empieza a demostrar preocupación por ella. Cuando están todos en la cabaña bajo el cuidado de Levi, Mikasa se muestra recuperada y llega con los demás tras haber ido a cortar leña. Ante esto, Armin se sorprende al darse cuenta de que era demasiado pronto para que hiciera tales esfuerzos, y por consiguiente, Eren cuenta cómo él trató de impedírselo. A esto, Jan le grita por haberla estado espiando. Lo que se infiere en esta escena es que Eren habría pasado toda la noche en la habitación de Mikasa cuidando de ella. Y esto no sería todo, pues tras la reconquista de Shiganshina, cuando los personajes están en las celdas, Eren vuelve a mostrar preocupación por el estado de Mikasa cuando le señala que había perdido peso y necesitaba comer más. Este cambio que vemos en Eren no ocurre porque sí, ocurre porque se dio cuenta de que lo que impulsaba a Mikasa a cuidarlo no provenía ni de la lástima ni de la deuda que sentía hacia él por salvarla en su niñez. Provenía del amor, el mismo que él sentía por ella. Desafortunadamente, durante los años siguientes ocurrieron demasiados eventos importantes. No era solo lo que sucedió en la isla a raíz de la llegada de los voluntarios, es que para ese entonces Eren ya había recibido las visiones del futuro, y por lo tanto su estabilidad mental y emocional se fue al garete. Fue por esa época cuando Eren les dijo a sus amigos lo mucho que los apreciaba. En estas escenas todos se ruborizan, pero no es casualidad que estas dos viñetas se encuentren juntas. ¿Qué más pruebas queréis, gente? Que estos dos se amaban es tan claro como que el sol saldrá mañana. Esta es la forma en la que la obra cuenta las cosas, a través de detalles muy pequeños diseminados por aquí y por allá. Eren y Mikasa tienen ese amor de infancia que empieza como una inocente amistad, ese amor que aflora con los años y se termina transformando en romance. Es una relación que se cuece a fuego lento. Eren y Mikasa son esos niños que siempre iban de un lado a otro tomándose de la mano. Son esos infantes que crecieron dándose su apoyo. Todos los demás personajes fueron siempre conscientes del lazo que unía a estos dos. Nosotros lo vimos sobre todo a través de Jan, quien sentía celos de Eren por tener aquello que él mismo anhelaba. Eren y Mikasa siempre fueron novios, aunque nunca lo dijeran en voz alta, aunque nunca fueran capaces de etiquetarse como tales. Es así como llegamos al momento en el que todo pudo haber cambiado, el momento en el que Eren le preguntó a Mikasa cuáles eran sus sentimientos por él. En este punto, Eren ya se encontraba entre la espada y la pared. Estaba cerca de tomar un camino sin retorno, y su pregunta no era otra cosa más que un grito de socorro, una vía de escape. Esto es algo que se entiende mejor ahora, cuando lo miramos en retrospectiva. Eren quería huir de su destino. Si lo pensamos bien, lo que le ocurre al personaje es realmente injusto. Él no deseaba tener que hacer nada de lo que había presenciado. No podía pedir ayuda.
El remordimiento era demasiado grande, demasiado pesado. Eren estaba solo y tenía que tomar una decisión. Aquí debemos de tener en cuenta que Eren ya sabía que su papel en el gran esquema de Ymir Fritz terminaría con la intervención de Mikasa. Tal y como él mismo nos contaría, Eren no sabía exactamente qué era lo que haría Mikasa, solo conocía el resultado final. Y si ya sabía cuál era el desenlace, quiere decir que él ya era consciente de que todo acabaría con su muerte. Es por esto que Eren deja la decisión en manos de ella. Si existía o no la posibilidad de romper sus cadenas y dejarlo todo atrás, dependería únicamente de su respuesta. Tristemente, ante aquella inesperada pregunta, Mikasa tuvo miedo. Ella había aprendido a reprimirse, a conformarse con simplemente permanecer al lado de Eren, incluso si ello significaba no llegar a ser nada más que una hermana para él. Mikasa había decidido no arriesgarse a perder lo que tenía, y por ello, porque era lo que se había estado repitiendo a sí misma y a los demás durante tantos años, Mikasa desperdició la oportunidad de declarar su amor. En aquel instante, ambos fueron interrumpidos, y tras la fiesta, los amantes silenciosos durmieron plácidamente sin que Mikasa fuera consciente de que fue su indecisión lo que la privó de acompañar a su ser amado en sus últimos años de vida. Por supuesto, a estas alturas, Eren sabía perfectamente lo que ella sentía por él, pero eligió no forzar las cosas y formuló una pregunta como el que lanza una moneda al aire. ¿Segar millones de vidas inocentes para salvar a los suyos, o bien abandonarlos y huir con Mikasa? Esas eran las dos opciones, y ambas resultaban ser igual de egoístas. Ninguna era la correcta, no había tal cosa. Y es así como Eren siguió adelante. Tanto él como Mikasa renunciaron a su propia felicidad juntos. La única diferencia fue que Eren sí era consciente de ello. Sin embargo, su historia no acabó aquí. Si atendemos al orden en el que ocurren los acontecimientos, lo que le sigue a esto es la última conversación entre Eren y Armin. Aquí vamos justo al momento en el que Eren cede ante la provocación de su amigo, quien insinúa que Mikasa pudiera llegar a enamorarse de otro hombre y olvidarse de él. Y es que, gente, Eren iba a morir. No tenía ninguna razón para dejarse nada dentro. Es por eso que se deja llevar y dice todo lo que dice. Él no quería que Mikasa lo olvidase. Quería ser el único en su corazón, aunque fuera egoísta por su parte. Por una vez, Eren fue totalmente sincero. Y es esta misma sinceridad lo que causa asombro en Armin. No la confesión, no había nada de eso. Armin sabía de sobra que Eren amaba a Mikasa. Eren expresa su deseo de que Mikasa pudiera ser feliz tras su marcha, aunque le doliera que pudiera rehacer su vida con otra persona. Eren no quería morir, no quería despedirse de sus seres queridos, no quería abandonar a Mikasa. Y así, encontrándose a las puertas de la muerte, Eren llevó a cabo un último acto de amor verdadero, el más grande y difícil de todos. Mikasa abrió los ojos para descubrir lo que Eren y ella jamás pudieron conseguir. Aquella era la vida que hubieran tenido si Mikasa hubiera reunido el valor de sincerarse con Eren aquella noche. En esta realidad alternativa, Mikasa y Eren escaparon y se convirtieron en amantes. Dejaron todo atrás y se dieron el capricho de vivir sus vidas en paz. Al menos hasta que se cumpliera la maldición de los 13 años y Eren muriese. A través de su charla, descubrimos que Eren le contó sus visiones a Mikasa. Fue capaz de confiar en ella hasta el punto de liberarse de su carga. Y son sus últimas palabras las que encierran el verdadero motivo de haberle mostrado aquello a su amada. Y es que todo fue con la intención de pedirle que tirase la bufanda y se olvidase de él. Eren quiso liberarla del lazo que los ataba. Hizo a un lado sus deseos por ella, por su felicidad. Al fin y al cabo, él no tenía ningún derecho a exigirle nada más. Este momento perdido en el tiempo inmortalizó un sueño, un anhelo, una plegaria. Y es que, pese a nunca haber ocurrido, fue muy real. Esta es la historia de dos almas que decidieron andar juntas. Es la historia de un amor imperecedero que trascendió el tiempo y el espacio. Finalmente, ni siquiera los últimos esfuerzos de Eren sirvieron para extinguir una llama tan poderosa. Porque por mucho que se lo pidiera, Mikasa jamás se desprendería de su querida bufanda. Jamás se atrevería a olvidarse de él. Es por esto mismo que Eren cumplió la promesa que le hizo frente al titán de Daina Fritz. Esta es solo una prueba más de lo minuciosamente bien escrito que está el guión de esta obra. Ahora mismo estamos viajando desde el capítulo 139 del manga hasta el 50. Hablamos de un espacio de años. Isayama tuvo en cuenta lo que dijo su personaje principal y se lo guardó para utilizarlo como la guinda de su pastel. Eren le prometió a Mikasa que le volvería a poner aquella bufanda tantas veces como fuera necesario. Y así fue. Eren volvió para ponerle la bufanda a Mikasa una vez más. Ah, y por cierto, viendo el canal de Gambit Zone me enteré de un detalle muy interesante. ¿Queréis saber qué nombre recibe este ave?
Parasitic Jäger. Hasta aquí el vídeo, gente. Espero que no se haya hecho demasiado largo. Como ya dije al principio, es normal que muchos fans no entendieran del todo la relación que había entre estos dos personajes. Yo os la he contado lo mejor que he podido y siempre atendiendo a las pistas que ha ido dejando el autor. Como conclusión, gente, podéis pensar lo que queráis, pero es un hecho que el Eremita estaba pensado y planeado desde el inicio de la obra. No es algo que ocurra solo en el final y hay argumentos de sobra para probarlo. Ya lo sabéis, tenéis permiso para compartir este vídeo en redes sociales y en los foros en los que este tema salga a debate. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, como siempre, y ¡chao!